Si tienen sus Biblias, vamos a dirigir nuestra atención al libro de Efesios, capítulo 2, en esta mañana en particular. Continuamos nuestro estudio de Efesios, que comenzamos ya algunas semanas atrás, y nos encontramos en el capítulo 2, donde en esta epístola el apóstol Pablo, después de haber enseñado acerca del plan eterno de Dios para la iglesia, versículos del 1 al 10, ahora el apóstol nos enseña cómo ese plan eterno se hace realidad en la vida de cada uno de sus redimidos, aquí en el capítulo 2. Este pasaje contesta la pregunta: ¿cómo es que Dios nos salvó? ¿Qué sucedió en nosotros que nos llevó a ser cristianos? ¿Cómo llegamos a ser salvos? Son preguntas que este pasaje contesta. Esta es una de las grandes declaraciones en toda la Escritura sobre la salvación. En este pasaje que vamos a comenzar a examinar hoy, versículos del 1 al 10, Pablo clarifica de manera singular lo que significa recibir la salvación y ser parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Y es de gran importancia, vital importancia, hacer la pregunta: ¿qué exactamente significa ser cristiano? Y contestar esa pregunta bíblicamente, que es lo que este pasaje obviamente nos ayuda a entender. Vamos a leer los versículos del 1 al 10, capítulo 2 de Efesios, versículos del 1 al 10, aunque nos enfocaremos particularmente en los primeros 3 versículos esta mañana. Pero vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 10, que dice así: Y a vosotros que estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de nuestra carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. De repaso, en el capítulo 1, Pablo nos ha enseñado fundamentalmente acerca del eterno plan de Dios en cuanto a la salvación. Este plan comenzó antes de la fundación del mundo, como leemos. Es un plan maestro de Dios para su iglesia desde la eternidad. Y vimos junto con Pablo que lo que él nos enseña acerca de estar en Cristo, lo que significa ser cristiano, pertenecer a la familia de Dios, tener salvación. Y notamos lo siguiente, que esta obra de salvación es una obra exclusiva de Dios, sin ninguna participación nuestra. Fuimos escogidos por el Padre, versículo 4, capítulo 1. Fuimos redimidos por el Hijo, versículo 7, en Él tenemos redención mediante su sangre. Fuimos sellados con el Espíritu Santo, versículo 13. Y noten que la Trinidad está involucrada en nuestra salvación. Dios hizo todo sin ninguna participación humana, según su soberana voluntad, es lo que nos dice el versículo 11 del capítulo 1. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas, conforme al consejo de su voluntad. Dios lleva a cabo toda la obra de salvación, por lo tanto Él se lleva toda la gloria. Noten que en versículo 6, versículo 12 y versículo 14 terminan o comienza el versículo 6 con esta frase: para alabanza de su gloria. Si Dios lo hizo todo, el único que se lleva la gloria es Él. Nos dice
el versículo 3, que Dios, Él nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y eso lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos por Dios, fuimos predestinados, fuimos adoptados como hijos de Dios, redimidos, perdonados, sellados con su Espíritu y hechos herederos de gloria eterna. Dios lo hizo todo. Ahora, en los versículos del 15 al versículo 23 del capítulo 1, Pablo, es interesante notar que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, comienza a orar por estos creyentes. ¿Por qué ora por ellos? Para que puedan entender el significado de ese plan divino en sus vidas. Pablo pide que Dios les dé sabiduría espiritual para ver la esperanza de su llamamiento, las riquezas de su herencia y el poder espiritual que está a su disposición. Y noten que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, enseña y al mismo tiempo ora para que Dios dé entendimiento al creyente de la verdad enseñada. Las dos cosas siempre van juntas. La verdad de Dios en la Escritura debe siempre estar acompañada de oración. El Espíritu que reveló la verdad en su palabra es el mismo Espíritu que reside en el creyente y da entendimiento, el entendimiento de la verdad de Dios, iluminando el espíritu, iluminando el corazón y dándonos ese entendimiento que necesitamos para realmente entender lo que Dios dice. Es la obra del Espíritu Santo, pero no solamente en el vacío, sino por medio de la oración. Pablo sabía, que estos creyentes no entendían todo, eran salvados, pero necesitados de sabiduría espiritual. Lo mismo con nosotros hoy. Somos creyentes en Cristo Jesús, somos hijos de Dios, somos redimidos, vamos en camino al cielo, pero en varios grados de crecimiento y madurez espiritual. Necesitamos crecer en nuestra fe, pero ese crecimiento no es automático. La madurez resulta por estar expuestos continuamente, instruidos en la palabra de Dios, la doctrina bíblica, y eso debe ser acompañado con la oración. Por ejemplo, ustedes recuerdan en Hechos capítulo 6, donde tenemos aquí el caso de la primera iglesia, la iglesia en Jerusalén. Los apóstoles establecieron la prioridad de todo ministerio en la iglesia cuando dicen ellos: nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Eso es prioritario. Los apóstoles ministraron de esta manera, oraron y enseñaron la palabra de Dios, y eso es lo que Pablo hacía continuamente, enseñaba y oraba, enseñaba y oraba. Es lo mismo con nosotros hoy también. Cuando leemos la palabra de Dios, no simplemente la leemos como un libro de geografía. Debemos pedir que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento para que Él abra nuestra mente, nuestro corazón, para realmente entender y recibir lo que Él está enseñándonos en su verdad. Ahora, cuando llegamos al capítulo 2 de Efesios, que comenzamos hoy, el apóstol pasa ahora del plan de Dios para salvación en la eternidad al presente. Y nos enseña acerca del poder que trajo salvación a nuestra vida. ¿Cómo es que llegamos a experimentar en nuestra experiencia la salvación? ¿Cómo es que ese plan eterno se hizo realidad en nosotros? En los versículos del 1 al 3, que estaremos examinando de manera particular hoy, Pablo nos enseña acerca de nuestro pasado, lo que cada creyente era antes de recibir salvación, la terrible y trágica condición en que cada uno de nosotros nos encontrábamos, o sea, lo que éramos antes que la gracia de Dios nos alcanzara. En este pasaje también vamos a ver lo que somos, y también Pablo nos hablará del futuro, lo que el creyente será, lo que éramos, lo que somos y lo que seremos. Pero veamos primero lo que éramos, versículo del 1 al 3. Esto es tan importante de considerar, entender lo que éramos. Realmente no podemos entender nuestra salvación, la grandeza de nuestra salvación, la profundidad de nuestra salvación, a menos que entendamos de qué es que Dios nos salvó, de qué condición corrupta nos redimió, nos extrajo, nos liberó,
Y lo que vamos a ver en este pasaje es que cosas que nos caracterizaban antes de Cristo Jesús, antes de venir a salvación. Estábamos muertos en pecado, estábamos, número 2, siguiendo al diablo y al mundo, y número 3, estábamos bajo la ira de Dios. Pero vamos a leer una vez más los versículos del 1 al 3, que dice así. Noten que en paréntesis dice, y Él os dio vida. Esto es algo que los que tradujeron la Escritura agregaron porque procede del versículo 5, para darle más sentido. Pero el pasaje, el versículo 1 comienza así. A vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Ustedes notaron que en estos versículos el apóstol Pablo describe a cada cristiano lo que cada uno de nosotros éramos antes de nuestra salvación. Esta es la condición de todo ser humano hoy, sin excepción. Esto nos describe. Muchos concluyen, y creo que apropiadamente a estudiosos de la Biblia, que este pasaje constituye la descripción más exacta y realista de la condición del hombre en su estado natural. Esta es la condición que los teólogos llaman la depravación total del hombre. Esta es la descripción del hombre en su condición natural de total incapacidad y bancarrota espiritual. De ahí nos sacó el Señor. Si eres cristiano, y la mayoría de nosotros somos creyentes aquí, esta era nuestra condición antes que la gracia del Señor nos alcanzara. Estábamos muertos espiritualmente en delitos y pecados, como lo dice el pasaje. Estábamos muertos. Noten que no dice que estábamos simplemente enfermos o tal vez moralmente débiles. El hombre sin Cristo, el hombre normal, el hombre común, se encuentra muerto, no se encuentra en un estado neutral, no es una persona básicamente buena, como dicen algunos, con necesidad de ciertas mejorías. No, el diagnóstico bíblico es este, el que acabamos de leer. Estábamos muertos. Obviamente esta es una descripción de muerte espiritual. Estábamos muertos a Dios y a la vida espiritual. El hombre común está en esta condición. Los hombres que nos rodean, las personas que conocemos. Y para hacerlo más personal, pensemos en algunas. El peluquero, el panadero, el dentista, el médico, el mecánico, lo que sea. Personas que conocemos, compañeros de trabajo. Están caminando, están físicamente vivos, pero la palabra de Dios nos dice que en su condición espiritual están muertos. Están muertos. Y debemos verlos así, con cierta compasión. Es la condición que Pablo describe en 1 Corintios 2:14, cuando dice, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Son locuras, son necedad. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Esa es la condición del hombre. No entiende. Tal vez para los hombres somos un poquito raros, ¿no? Venir a los domingos a la iglesia, cada domingo, y escuchar un sermón de 1 hora y sentarnos y venir a la iglesia, involucrarnos y trabajar y estar siempre en la iglesia. Piensan que somos fanáticos. Bueno, la razón es que no entienden. No entienden. Noten cómo Pablo describe esta muerte espiritual en estos términos en Romanos 8, versículos 6 y 7. Romanos 8. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Ese es el hombre en su estado normal. Está en la carne, piensa en la carne. Pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. No solamente que el hombre sin Cristo no tiene una relación con Dios, sino que es enemigo de Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne, noten esta frase, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Es una descripción de no creyentes.
Esta no es una descripción de creyentes que son medios carnales. No, esa nomenclatura no está ahí. Pablo está hablando de personas que están muertos en sus delitos y pecados. Están espiritualmente muertos. Y nota esto, un hombre en su estado natural está muerto en su espíritu. Es enemigo de Dios, no se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo. Y finalmente no pueden agradar a Dios. No importa cuán religioso sea la persona, si no conoce a Cristo, si no ha sido salvado, se encuentra en esta condición. No puede agradar a Dios. Y conocemos gente muy religiosa, que piensan que van a llegar de alguna manera a Dios, al cielo, por sus obras. No pueden agradar a Dios. Este es el estado de todo ser humano fuera de Cristo. Y noten que la Biblia no nos da lugar a una condición intermedia. Todos los seres humanos se dividen en estos dos grupos. Los que están muertos en el espíritu y los que están vivos. Los que están muertos y aquellos que han recibido vida eterna. El problema fundamental de todo hombre sin Cristo es que está muerto en su espíritu. Es lo que Pablo nos dice en Efesios, la misma epístola que vamos a considerar más tarde, pero Efesios 4:18. Dice Pablo, están entenebrecidos en su entendimiento. O sea, no le entra. Como dicen en México, no les cae el 20, espiritualmente hablando. No, están entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios, por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. ¿Qué quiere decir esto de estar muerto en delitos y pecados? Esencialmente, en el Nuevo Testamento, estar muerto en delitos y pecados se contesta en este pasaje. Quiere decir estar excluido de la vida de Dios. O sea, no conocen a Dios. No tienen una relación con Dios. En el Nuevo Testamento, tener vida espiritual es conocer a Dios. Noten las palabras de Jesús en Juan 17:3, donde el Señor está orando al Padre en su oración intercesora ahí por los suyos y dice, esta es la vida eterna, versículo 3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Dios es vida y da vida. Tener vida en términos bíblicos es conocer a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. No hay otra manera. No hay otro medio. El cristianismo es exclusivo, sí. Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, absolutamente nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la única manera de tener vida. Y cuando hablamos de muerte espiritual, entonces debemos pensar en inhabilidad absoluta de responder a Dios. Volviendo a esa listita de personas que a veces pensamos y con quienes tenemos cierta relación, vamos a la panadería, hablamos con tal persona, vamos al dentista, hablamos con la que nos limpia los dientes, no mucho mientras nos limpia los dientes, pero hablamos con las personas en la oficina y debemos pensar que esta gente están en esa condición. Aunque sean lindos y sean bondadosos por afuera, su condición espiritual es una de bancarrota, absolutamente incapaces de entender y responder a Dios. Qué triste, ¿no? Tal vez la mejor manera de entender esta condición es pensar en alguien que físicamente ha muerto, porque ahí está el paralelo. Sin duda, cada uno de nosotros hemos estado junto a alguien que murió, sin duda. Tantas veces uno ha estado en entierros y velorios y estas cosas. ¿Qué es lo que distingue a un cuerpo muerto? ¿Qué es lo que le distingue? Totalmente incapaz, insensible de todo tipo de estímulo, muerto, no reacciona a nada. Ya hace algunos años estaba yo, creo que tenía 18, 19 años, o sea, hace un par de semanas. Estaba en un picnic, esta era la iglesia donde mi padre era pastor, y
Estábamos ahí con los hermanos reunidos en el parque, en un picnic, como congregación, disfrutando la compañía, la hermandad, la comunión, etc. Cuando de repente escuchamos el rechinar de unos frenos de un automóvil que se movía a alta velocidad en una calle adyacente al parque donde estábamos. Alguien había sido atropellado. Y se escucha el sonido seco. Instintivamente yo corrí al lugar del accidente y cuando llegué noté el cuerpecito inmóvil de Danielito, chico de 3 años, parte de la congregación. Pertenecía a nuestra congregación. Lo toqué y me di cuenta que era demasiado tarde. En un instante Danielito había pasado de tener vida a estar muerto. Su mamá llegó y lo abrazaba y lloraba sobre él, lo besaba, pasaba su mano sobre la cabecita sangrante del chiquito y nada, Danielito estaba muerto. No reaccionaba ni podía reaccionar a nada porque estaba sin vida. Pero eso es exactamente lo que sucede con una persona que no conoce al Señor. Espiritualmente lo mismo sucede con una persona entonces en esta condición natural. No tiene capacidad de responder espiritualmente. Ninguno de nosotros vamos a convencer a nadie del Evangelio, ¿saben? Ni mi argumento, ni mi presentación, ni mi carisma, nada va a servir para cambiar a alguien. El único que tiene el poder y la capacidad de cambiar a alguien es Dios por medio de su Espíritu. Nosotros tenemos solamente la responsabilidad de compartir, de predicar, de enseñar, pero el cambio lo hace el Señor. Porque la condición de estas personas no es que son medios mensos o medios sonsos o que intelectualmente les falta un par de dedos, no. Son gente que están muertos. Esa es la trágica condición. Y como dije, hay gente linda que conocemos, que uno diría, es una persona profesional, inteligente, ¿cómo es que no entiende? Uno piensa humanamente. ¿Saben por qué no entienden? Porque están muertos. Ese es el punto que nos enseña acá el pasaje. El hombre sin Dios es un muerto caminante. ¿Han visto el programa ese, The Walking Dead? Yo no lo miro, no lo he visto porque me da no sé qué. Pero eso es lo que describe a un hombre, una mujer sin haber recibido vida eterna. He's a walking dead. Es un muerto caminante, físicamente vivo, pero espiritualmente sin vida. Y el Señor se refirió a los hombres de esta manera, el Señor Jesucristo, cuando cierto discípulo, ¿se acuerdan? Se acerca a Él en el capítulo 8 de Mateo y le promete seguir. Señor, quiero seguirte. Y el Señor le dice, bueno, hay cierta cosa que hay que hacer. Si quieres seguirme, piensa en esto. Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué quiso decir el Señor con eso? En otras palabras, deja que los que están espiritualmente muertos entierren a sus muertos. Pero tú, que eres uno de mis discípulos, tú ven y sígueme. ¿Qué hace un muerto espiritual? Dijimos que camina aunque está muerto, o sea, hay cierta actividad, pero ¿qué tipo de actividad lleva a cabo un muerto espiritual? Pablo aquí lo describe. Su vida se caracteriza por estar en delitos y pecados. Este es el medio ambiente en el cual el hombre en su condición natural vive. Vive en delitos y pecados. Es un pecador. Peca porque es pecador. No se convierte en pecador porque peca. Su naturaleza es de pecar. Y viene de atrás, ¿no es cierto? Viene de nuestros antepasados, viene de nuestros padres y de sus padres al mismo tiempo y así sucesivamente hasta que finalmente llegamos a Adán en el capítulo 3 de Génesis. Pero viene de atrás. ¿Se acuerdan del salmista David cuando él confiesa su pecado en el Salmo 51, el versículo 5 dice, he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Desde la concepción, todo ser humano recibe su naturaleza pecaminosa y su estado de mortandad espiritual. Esa condición viene desde Adán. ¿Se acuerdan? En el capítulo 2 de 16,
el Señor, leemos acá que el Señor ordenó a Adán, le dijo al hombre diciendo, capítulo 2, versículo 16, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comas, ciertamente morirás. Es obvio que Adán no murió inmediatamente, vivió más de 900 años, pero en su espíritu sí murió. Desde ese momento experimentó lo que él nunca había experimentado antes, separación espiritual de Dios. Noten qué sucedió a partir de Adán, porque de ahí viene todo, ¿no? Noten lo que dice Pablo en Romanos 5:12, que es una explicación de lo que sucedió en el jardín. Esta es una explicación teológica, porque Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán, es la cabeza federal de la raza humana, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Todos pecaron, todos pecamos, porque recibimos esa tendencia a pecar. Y nuestro estado de muerte espiritual de nuestro padre Adán. Adán murió espiritualmente cuando desobedeció el mandato de Dios y a partir de él todo ser humano nace con esta naturaleza de pecado y muerte espiritual. Mire qué legado nos dejó. ¿Qué legado nos dejó? El Señor describe esta naturaleza pecaminosa y lo que ésta produce en Mateo 5. Se los leo, si quieren lo pueden buscar, pero Mateo 15, dice así, Mateo 15, 18. Pero lo que sale de la boca y proviene del corazón, eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, calumnias y podíamos agregar otras. El problema, dice Jesús, no está en la actividad, el problema está adentro, en el corazón. Y ese es el corazón con el cual el hombre, el ser humano, nace. Desde su concepción, imagínense. Todos tenemos hijos. Bueno, no todos, pero tenemos hijos, tenemos nietos en nuestro caso. Y qué precioso es tener una familia con muchos chicos. Y es una bendición del Señor. Tener hijos es lo que nos enseña la Escritura, pero tenemos que pensar en ellos que necesitan salvación y nacen en un estado de muerte espiritual. Ninguno de nosotros tuvimos que enseñar a nuestros hijos a hacer malas cosas, a pecar, a instruirles en pecado. ¿Y qué es mejor escoge este pecado que este? No tuvimos que instruirle nada porque todo viene del corazón, viene de la naturaleza, nace ahí. David pecó porque era pecador, desde su nacimiento. Tú pecas y has pecado porque naciste con esa inclinación, esa tendencia a pecar. Nuestros hijos, lo mismo. Por eso debemos orar por nuestros chicos. Pedir que el Señor abra su entendimiento, que les dé salvación. Y orar, instruir, enseñar, orar, para que ellos respondan al Evangelio, así como nosotros respondimos. Estábamos muertos, pero el Señor como veremos a partir del versículo 4 en adelante, la próxima vez, el Señor abrió nuestro entendimiento y nos dio vida. Ahora, noten que Pablo describe acá esta condición de pecado con dos palabritas, delitos y pecados. La palabra delito es la palabra griega paraptoma, que quiere decir resbalarse o tropezar o ir en dirección equivocada. La palabra pecado es la palabra más común en todo el Nuevo Testamento en referencia al pecado, que es hamartía, que quiere decir errar al blanco o fallar al blanco. El pecado en esencia es fallar al blanco que Dios pone. ¿Cuál es el blanco? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Ese es el blanco, la gloria de Dios. El hombre siempre se queda corto de la gloria de Dios. No glorificar a Dios, piensen esto, no glorificar a Dios en alguna manera es pecar. Es pecar. Romanos 1, Pablo describe específicamente a esta humanidad pecadora de la siguiente manera. Romanos 1:21. Pues aunque conocían a Dios,
No le honraron ni le dieron gloria como a Dios. No le honraron ni le dieron gloria, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Toda la humanidad erró al blanco. No dieron gloria a Dios. No le honraron a Dios. Todos los hombres son culpables y pecadores delante de Dios porque no le dan gloria. Y hay gente que hace alarde de que no son muy malas personas, que son buenas personas. Por favor. Anoche escuchamos a José hablar de aquellos que dicen, yo soy bueno, o pensamos que esta es buena persona, o algunos se creen buenos, pero ¿comparados con quién? ¿Comparados con quién? ¿Con este otro, el otro? La Biblia claramente nos dice, no hay justo ni siquiera uno, capítulo 3 de Romanos, versículo 10. No hay justo ni un uno. Todos somos pecadores. Ningún hombre puede por sí mismo llegar a cumplir lo que Dios demanda y siempre se queda corto de la gloria de Dios. El estándar de su gloria es su santidad absoluta. ¿Se acuerdan? 1 Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos porque yo soy ¿qué? Santos. Eso es lo que Dios desea. Como yo, santo, dice. Y nadie puede alcanzar esa santidad, estándar divino. Por más que un hombre trate por sus buenas obras de alcanzar la gloria de Dios, no la puede lograr. Por más que quiera lograr la perfección, nunca podrá lograrlo. Hay gente que muestra cierto grado de bondad, ¿no es cierto? Generosidad, tal vez sacrificio. Desde el punto de vista humano, las llamamos buenas personas. Son buenas personas. Pero otra vez, buenas comparados con quién? Con aquellos que son malos. ¿Ok? Pero estas personas buenas, aun siendo buenas humanamente hablando, nunca pueden llegar a dar al blanco que Dios demanda, que es gloria, mi santidad. Son pecadores así como el resto de la humanidad. Son pecadores. Todos son malos. No hay ni siquiera uno que es bueno, justo. Dos ilustraciones. Aquí tenemos las palabras de Jesús. En Lucas 6:33, si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. O sea que los pecadores pueden hacer buenas cosas, ¿no? Todo el mundo es pecador y hay gente buena dentro de ese grupo. El Señor dice, aún los pecadores son capaces de buenas obras, pero eso no elimina su condición de pecador. Y está, como todo el resto de la gente, condenado por Dios. Noten otra ilustración de Jesús en Lucas 11, versículo 13. Dice así, pues si vosotros siendo malos, noten eso, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? En otras palabras, por lo general las personas que dan buenas dádivas a sus hijos, hacen cosas buenas por sus hijos. ¿Pero qué clase de personas son? Malos, dice Jesús. Vosotros siendo malos, pecadores, no alcanzan la gloria de Dios y sin embargo pueden hacer buenas cosas. Eso no los hace justos delante de Dios. Todo hombre sin Dios es un pecador. Es un pecador. Pero esto no quiere decir que todos los hombres son igualmente corruptos. ¿No es cierto? Dentro de la humanidad hay hombres que son más buenos que otros, personas que son mejores que otras. Todos en camino al infierno, a menos que el Señor toque sus vidas. Todos los hombres sin Dios están muertos en delitos y pecados, porque nunca, jamás pueden alcanzar el estándar de Dios. Y el hombre siempre tropieza y va en dirección equivocada, aunque a menudo manifieste cierta bondad humana. Bueno, eso es lo primero que Pablo nos dice. Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero continúa. Ahora Pablo describiendo en el versículo 2 el ambiente, la esfera en el cual el hombre sin Dios opera. No solamente está muerto, excluido de la vida de Dios, sino que su vida ahora se caracteriza por seguir al mundo y al príncipe de este mundo. Noten. Aún aquellos que dicen que son buenas personas. Noten lo que hacen. Versículo 2. Dice Pablo, recordándonos a nosotros, los creyentes, en los cuales anduvisteis en otro tiempo
según la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Lo primero que dicen Pablo aquí es que antes de la salvación seguíamos la corriente de este mundo. Algunas traducciones dicen, siglo, la corriente de este siglo. La palabra es cosmos. No se refiere al mundo creado, no se refiere al mundo físico, no se refiere a los lagos, los ríos, las montañas, todo lo precioso que Dios hizo y creó, sino que se refiere al sistema ideológico que domina el mundo. Sus valores, sus estándares, sus razonamientos, su conducta siguen la corriente de este mundo. La gente marcha, se dieron cuenta, ustedes nos damos cuenta, marcha al compás de lo que el resto de la gente hace. Todos siguen lo mismo. Cada generación, cada tantos años cambian las modas, todo el mundo sigue la moda. Cambian los gustos, todo el mundo sigue las modas. Los valores culturales hace unos años ya no son los mismos. Más, algunas cosas que pensábamos que eran horribles hace 20 años, hoy en día, ¿te querés casar con otro del mismo sexo? Adelante, más, total. Se acepta hoy, ¿por qué? Porque el mundo es la corriente del mundo, todo el mundo lo acepta. Y como el dicho, donde va Vicente va la gente, ¿no? Este es el diablo, ese no es Vicente, este es el diablo. Y donde va el diablo, el mundo que está dominado por él y sus huestes, sigue lo que el jefe les dice. El diablo. Que aquí se describe como el príncipe de este mundo. Jesús reconoció a este príncipe de este mundo, más le llama así en Juan 12:31, ya está aquí el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Bueno, Satanás, el diablo, el arcón, príncipe de este mundo, el que domina al hombre sin Dios. El que domina y controla este mundo es el diablo mismo. Cuando vemos la situación mundial, cómo están las cosas, el hombre no está cada vez mejor y mejor y mejor. No, todo lo contrario, no, peor y peor y peor. ¿Por qué? Porque el mundo está controlado por este príncipe, del cual nos habla 1 Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. ¿Quién es el maligno? Este príncipe. Todos los que están muertos en delitos y pecados están controlados, dominados por el príncipe de este mundo. Algunos están dominados directamente, poseídos por el mismo diablo y demonios. Otros simplemente están en la misma sintonía, aunque no lo vean ni lo reconozcan. Estaba viendo las noticias ayer de el Chapo y todas estas maleantes que son de él. Las matanzas que hacen, cortan brazos, cortan miembros, desparraman los cadáveres sobre los caminos. Esos son lo peor de lo peor. Qué asquerosidad, qué inmundicia, qué repugnancia. Y se veían imágenes ahí de gente totalmente terrible. Esos son poseídos por el mismo diablo, por los mismos demonios. Pero ¿saben qué? Esos sí son malos, dice uno. Pero ¿saben qué? Todos estamos en la misma condición en términos de nuestra relación con Dios. Estos son peores a nivel humano que la gran mayoría de la gente. Pero así estábamos todos nosotros. Seguíamos al príncipe de este mundo, diferentes grados, obviamente. Y Jesús llama a Satanás, también en otra ocasión, en Juan 8:44, lo sabemos bien, el padre de todos aquellos que están bajo su control. Por eso el Señor les dice a los judíos que le escuchaban, vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Miren cómo habló Jesús. ¿Qué tal si comenzamos una predicación evangelística de esta manera? Hijos del diablo, me dirijo a ustedes. Hijos del diablo, no se rían porque son todos, no, somos creyentes. Nosotros ya no somos hijos del diablo. Pero si comenzáramos una reunión con gente del mundo, podríamos decirle, hijos del diablo. Qué manera de comenzar una. Pero es verdad, son hijos de aquel que domina este mundo, hijos del mismo diablo. Y no debemos rebajar lo que el Señor dice acá.
Él fue homicida desde el principio. ¿Qué hacen todos estos que acabo de mencionar? Homicidas. Y no se han mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de mentira. Estamos en un mundo que la mentira domina. Uno escucha a los políticos y todas las cosas que se escuchan, no importa si sea republicano, si sea demócrata, o sea independiente, o sea priista, o panista, o lo que sea. En general son mentirosos. Mentirosos. Bueno, no voy a decir más ya. Ahora, ¿cuál es el espíritu de este siglo? Bueno, se manifiesta de varias maneras, pero en general todo lo que apetece a la carne y sus deseos, ese es el espíritu de este siglo. Hacer lo que quiero, preocuparme por las cosas materiales, concentración y satisfacción de mis lujurias y mis deseos, etc. Juan describe ese espíritu del mundo de esta manera. 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí resume esto Juan, todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces vivir según la corriente de este mundo y conforme al espíritu de este siglo es vivir bajo el dominio, el control, la dirección de ideologías, filosofías, especulaciones, razonamientos, valores de este mundo sobre los cuales Satanás y sus huestes dominan. Eso es vivir según el espíritu de este mundo. Satanás, el diablo, el príncipe de este mundo, quiere que los hombres piensen equivocadamente, en particular en cuanto a la verdad de Dios, porque ese ha sido su modum operandum, ¿no? Con que Dios dice, y ahí mete sus mentiras. Eso viene desde Génesis capítulo 3. El diablo también ataca al creyente de la misma manera. Nosotros somos expuestos a sus mentiras, inyecta ideas, conceptos falsos de Dios, contradiciendo lo que Dios dice en su palabra otra vez. Así que tú piensas eso, que Dios dijo. Te voy a dar otra versión. Y ahí viene con su mentira, su error. La misma estrategia de siempre, plantar dudas, negar la verdad de Dios y que la gente siga sus argumentos. Bueno, cuando eso sucede, somos derrotados, como creyentes aún. Por eso Santiago nos exhorta en Santiago 4:7, someteos pues a Dios. ¿Qué quiere decir? Someteos a lo que Él dice, su palabra, lo que ya ha sido revelado. Someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. En Efesios 6, Pablo nos habla de esta lucha espiritual. Estaremos en ese capítulo más adelante. Yo creo que será en este año, en algún momento. El año que viene, quiero decir. Dice ahí, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis resistir, estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque ya nos dijo, o dice en el versículo 12, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y debemos cubrirnos con la armadura del cristiano. Estaremos exponiendo ese pasaje de una manera detallada. La primera pieza de esta armadura, qué interesante, la primera pieza de la armadura del cristiano es esta. Estad firmes, ceñida vuestra cintura, vuestros lomos con la verdad. ¿Por qué? Porque estamos continuamente en una lucha entre la mentira diabólica del diablo, las mentiras del diablo y la verdad de Dios. La primera pieza que debemos conocer y colocarnos es estar familiarizados, saturados de la verdad de Dios. Memorizarla, conocerla, saber dónde están los pasajes que hablan de ciertas verdades que son vitales para nuestra salud espiritual y rechazar al diablo con eso. Resistimos los ataques del enemigo confiando, creyendo, no sus mentiras, sino la verdad de Dios. Estaremos examinando eso en el capítulo 6. Ese ataque, hermanos, es a todos. Nos afecta a todos. Pablo hace hincapié en las armas que están a nuestra disposición en esta lucha espiritual. Noten 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas? ¿De qué hablas, Pablo? Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo.
Esas armas están a nuestra disposición. Ahora, de regreso a Efesios 2, versículo 2. Recordándonos lo que éramos y de dónde salimos, Pablo dice, anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, que agrega Pablo, el espíritu de este siglo que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y esta es otra descripción gráfica de los hombres que no pertenecen a Dios. Hijos de desobediencia. No importa que sean por afuera, que aparenten ser, son hijos de desobediencia. Rebeldes a Dios, desobedecen a Dios. Y en el versículo 3, otra vez Pablo repite, y todos nosotros también vivíamos de esa manera en otro tiempo. Obedeciendo las pasiones, los deseos de nuestra carne, dos términos ahí, pasiones, inclinación, fuerte deseo, normalmente se refiere a aspectos sexuales. Deseos, telema, se refiere a un deseo voluntario de buscar algo con toda diligencia, en este caso algo malo. Y esto describe en términos muy prácticos la orientación egoísta de todo hombre sin Dios. Lo único que realmente le interesa al hombre y la mujer sin Dios son sus propios deseos, llamados aquí los deseos de la carne, los deseos de la mente y la satisfacción de sus pasiones, del cuerpo. Y lo que viene a la mente, y éramos por naturaleza, dice Pablo, hijos de ira. ¿No nos describe eso a nosotros? Lo que éramos antes de Cristo. Eso es lo que éramos. Eso es lo que éramos. Usted y yo estábamos muertos en espíritu, separados de Dios, siguiendo lo que creíamos era nuestra libertad de hacer lo que nos antoja. En realidad éramos esclavos del pecado, éramos esclavos del príncipe de este mundo y seguíamos a Satanás, el mundo y la carne, lo que la carne nos mandara. Muertos en pecado, muertos a Dios, esclavos del príncipe del mundo, siguiendo la corriente de este mundo, y como si todo eso no fuera suficiente, Pablo agrega otra cosita más. Pablo dice, y estábamos bajo la ira de Dios. ¡Wow! Bajo la ira de Dios. Y alguien dice, uy, ¿cómo es eso de la ira de Dios? Yo creía que Dios era amor. Hoy no es común, hoy no es bueno, no es un tema popular hablar de la ira de Dios, porque claro, con el evangelio de la prosperidad y todas estas sonceras que se hablan por ahí, sandeces que se predican, hablar de la ira de Dios, ¿qué está hablando? ¿Qué le pasa? No se ha ubicado que estamos en el mundo moderno, postmodernista, y estamos aquí en otra cultura. ¿Cómo es eso de que la ira de Dios? Bueno, la ira de Dios es un tema, aunque no sea popular, es tan bíblico como todos los temas que acabamos de hablar, todas las cosas que acabamos de mencionar. La ira de Dios es la oposición de Dios a todo lo que se opone a su justicia, su santidad y todo aquello que es pecaminoso. Dios se opone y demuestra su ira. ¿Cómo se observa? Bueno, noten la respuesta bíblica en el capítulo 1 de Romanos, versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Noten el versículo 24 de Romanos 1. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Noten el versículo 26 y 27. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza, y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lujurias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente de su extravío. Eso es Sodoma y Gomorra, eso es hoy, nuestra sociedad. Noten el versículo 28. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran cosas que no convienen. Entonces la ira de Dios presente se manifiesta en permitir las consecuencias inmediatas del pecado y rebelión humana. El hombre escoge una vida de rebelión, una vida de rechazo de Dios, y Dios finalmente dice, ok, dale, ahí te entrego. Y qué triste es ver este juicio de Dios en la sociedad moderna en que vivimos, donde
más y más se puede notar que Dios ha entregado al hombre contemporáneo y sus deseos a lo que ellos quieren, y más eso es aceptado, y lo que antes restringía, ahora ya no se encuentra ahí. Dios retira su mano y demuestra su ira de esa manera. Esa es la ira de Dios presente, que manifiesta en permitir las consecuencias inmediatas del pecado y la rebelión humana. El hombre escoge una vida de rebelión y rechazo de Dios, y Dios los entrega a sus propios deseos. ¡Wow! Pero la ira de Dios también tiene un aspecto futuro. No vamos a entrar en detalles, pero claramente nos dice Hebreos 10, versículos 26 al 28, terminando con el versículo 28, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Viene un juicio venidero, viene un juicio futuro, donde Dios va a traer las consecuencias de su ira sobre el mundo, aquellos que le rechazaron. El alma que pecare, esa morirá físicamente, obviamente, pero morirá separado de Dios para siempre jamás. Dios no hace la vista gorda al pecado. Por más que detiene tal vez la ira demostrada inmediatamente, Dios en el futuro la va a demostrar de una manera singular. Bueno, esa era nuestra condición antes de Cristo. ¿Saben qué? ¿Notaron? Esa era nuestra condición. Muertos en pecado, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo al diablo, siguiendo al príncipe de este siglo, el diablo mismo, y estábamos bajo la ira de Dios. Eso es lo que éramos antes de Cristo. Y noten el versículo 4, y no vamos a entrar en él, simplemente lo mencionamos. Pero Dios, y ahí hay un gran contraste, y Pablo ahora nos introduce a la solución divina, a la condición horrenda del hombre en el cual él se encuentra. Pero Dios, aún estando muertos nosotros en delitos y pecados, nos dio vida. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. Pero de eso estaremos hablando la próxima vez. Qué precioso es saber que ya no somos lo que éramos, ¿no? No somos lo que habremos de ser. Todavía no, nos falta. Dejando lo que queda atrás, prosigo hacia adelante, pero es cierto que ya no somos lo que éramos. Por pura gracia de Dios y misericordia de Dios. No tuvo nada que ver con nosotros, o algo que Él vio en nosotros, sino que por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Bueno, continuaremos con el capítulo 2 de Efesios en la próxima ocasión. El próximo domingo creo que es, sí. Vamos a orar para terminar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu misericordia, por tu gracia que demostraste en nuestra vida. Señor, perdónanos por ser a veces insensibles y no reconocer, no darnos cuenta del pecado y la condición de la cual nos salvaste. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de esto y apreciar de una manera fresca lo que realmente significa ser cristiano, ser salvado. Señor, bendice a cada hijo tuyo aquí, cada hija tuya. Y si hay alguna persona que se encuentra en esa condición que acabamos de describir, muerto en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo al diablo, bajo tu ira, pedimos que en tu misericordia toques ese corazón por medio de tu palabra, por medio de tu espíritu, y le traigas a arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que de tal manera amaste tú al mundo que diste a tu Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, pedimos por ese milagro en alguna vida hoy, en el nombre de Jesús. Amén.